Vamos a estar haciendo un pequeño análisis de la educación y una pequeña crítica hacia el sistema educativo actual, que lamentablemente educación y sistema educativo no siempre tienen demasiada coherencia. Porque primero que todo, ¿qué es educación? Educación se le puede definir de muchas formas, pero al menos una definición que me gustó mucho que me dio mi profesor el día de hoy, que estoy hablando con él, mi profesor de filosofía, es que la educación es sacar lo mejor que hay de uno. Una definición un poco más precisa que busqué en internet es que educación es lograr comprender el mundo que nos rodea y comprender quiénes somos nosotros mismos. Por lo tanto, se supone que el sistema educativo debería alinearse con dicho propósito, pero no siempre es así. Y quiero explorar cuáles son las fallas que no permiten que todos los sistemas educativos de todo el mundo, de todos los países, cumplan con este propósito. Algunos sí lo consiguen, pero lamentablemente la mayoría no. Vamos a primero irnos un poco hacia atrás. ¿Desde cuándo los seres humanos empezamos a educarnos? Desde siempre. En un principio, cuando éramos cavernícolas, por ejemplo, era necesario que entre seres humanos nos transfiriéramos esa información para poder sobrevivir como especie. Si yo había descubierto cuál era la manera más eficaz de cazar cierto animal o de esconderme de cierto animal o de sobrevivir a la amenaza de cierto animal o de cierta catástrofe naturalística, entonces yo, para que mi especie se preservara, le transfería esa experiencia a mis descendientes, y así sucesivamente nos íbamos transfiriendo conocimientos, transfiriendo experiencias que en conjunto siento que eso fue lo que hizo que hoy en día estemos donde estemos, ¿verdad? Porque es gracias a esa transferencia de experiencia que el progreso ha tenido lugar en nuestra humanidad, y nosotros somos lo que somos por lo que en algún momento fueron nuestros antepasados, porque en algún momento nuestros antepasados se les dio por aprender a cazar, por aprender a cocinar, por aprender a hacer herramientas, a hacer ropa, etc. Me parece muy lindo porque al final la humanidad es como un muro, ¿verdad? Un castillo enorme, y personas en la actualidad que hacen avances o que hacen aportes están de cierta forma como poniendo un ladrillo en ese castillo para hacerlo más bello, más grande. Y me parece muy bonito ese concepto de que realmente el progreso como humanidad funciona de esa forma, un pequeño aporte de cada uno. Nadie hace algo demasiado grande, sino que es gracias a lo que se ha hecho anteriormente que actualmente se pueden hacer pequeños aportes y ir haciendo esa estructura del castillo más grande y más bella. Y creo que ya me estoy pasando un poco de redundante, entonces vamos a proseguir. Luego podríamos hablar un poco acerca de cómo era la educación en la antigua Grecia y las diferencias entre Atenas y Esparta, que eran las dos ciudades principales de Grecia en ese entonces, pero no quiero ahondar en muchos detalles y tampoco quiero, porque no estoy tan informada del tema. Entonces, así, en rasgos generales, podríamos decir que la educación en la antigua Grecia era bastante irregular. Al menos en Esparta, si no estoy mal, sí era obligatorio que los niños se sometieran a una formación militar bastante robusta, mientras que en Atenas no era tanto una obligación, sino más bien sí, era como si tú querías educarte, entonces tenías a Platón, a Sócrates, a Aristóteles a la disposición para enseñar. Principalmente creo que eso era lo que se hacía en la antigua Grecia, ¿no? Compartir estos conocimientos más que todo de la índole filosófica, matemáticas, este tipo de materias que luego lamentablemente tuvieron como una opacación en la Edad Media, porque resulta que en la Edad Media, alrededor de los años 500 al 1500, estos son los años que abarca la Edad Media, se encuentra la Edad Oscura del conocimiento, debido a que durante este tiempo era la Iglesia la que estaba a cargo de todo lo que tenía que ver con la organización social, y esto incluía obviamente la educación. Y por lo tanto, como era la Iglesia la que estaba a cargo de todo esto, y la Iglesia tenía un montón de dogmas que no quería que las personas de la prole se cuestionaran, la solución era mantener el conocimiento lo más oculto por... Creo que llegó alguien, un carro. La solución era mantener el conocimiento lo más oculto posible y solamente enseñar aquello que estaba
alineado con la doctrina de la iglesia, o sea, lo religioso. Además, la educación era muy exclusiva, principalmente para personas de élite o para el clero de la iglesia. Por lo tanto, personas comunes y corrientes como yo o como posiblemente todos los que me rodean, que son personas bastante comunes y corrientes, yo no tengo ningún amigo de élite o alguna persona súper rica, una persona común y corriente no sabía ni leer ni escribir, que eran las principales cosas que se enseñaban en ese entonces para las personas que se lo podían permitir. Por lo tanto, la educación era más que todo un privilegio y no tanto un derecho, y mucho menos un deber. Ahora, ¿qué sucede? Llegamos a la Ilustración. En la Ilustración hay ciertos cambios, porque resulta que en la Edad Media el enfoque principal estaba ligado a todo lo que tenía que ver con lo religioso. Sin embargo, en la Ilustración la gente, como el mismo nombre lo dice, de cierta forma se ilustra y se dan cuenta que la ilustración no puede ser el único foco, por lo que en el panorama de materias que se brindaban se empiezan a añadir otras, como por ejemplo la filosofía, la ciencia, las matemáticas, la historia, etc. Esto obviamente es un gran avance y permite a las personas tener un nivel intelectual un poco más alto. Sin embargo, este sigue siendo bastante reducido y bastante relegado nuevamente a las élites, a las personas que se lo podían permitir. Ya no tanto como antes, pero sigue siendo algo de pocos, sigue siendo algo que no ha sido ni estandarizado ni tampoco que está a la disposición de todos. Luego llegamos a un evento canónico en Europa que sucede alrededor de el 1806. Creo que la fecha exacta, si no estoy mal, es el 1806. Es que resulta que Prusia, un estado de Alemania en ese entonces, pierde la batalla contra Napoleón. Y es allí cuando el estado de Prusia queda débil y su ejército destruido. Por lo tanto, los gobernantes de Prusia de ese momento se les ocurrió la magnífica idea de que la manera de arreglar la situación general del país no era intentando mejorar el ejército, sino adoctrinando a los niños de la población. Sí, la solución estaba en los niños, porque a los niños, si se les adoctrina desde niños, valga la redundancia, van a crecer con esa idea y cuando ya sean adultos van a tener su capacidad de pensar tan cohibida, tan cerrada por lo que les ha dicho el Estado, que van a ser súbditos del Estado, van a ser sumisos al Estado. Y el Estado entonces no va a tener este problema de tener que manejar una masa de gente que tiene ideas diferentes, una masa de gente que es homogénea, que cada uno piensa diferente, que cada uno quiere cosas diferentes y que en cualquier momento se pueden rebelar y hacer cosas o promover cosas que al Estado no le conviene. Por lo tanto, en Prusia se empieza a implementar un modelo de educación que en efecto va a ser la clave para que el Estado de Prusia pueda prosperar y pueda hacerse más fuerte. ¿Y de qué se trata este modelo de educación? Es un modelo muy parecido al que la mayoría de países, en la mayoría de escuelas, se tiene. Es el modelo prusio, en el cual se empieza a capacitar a profesores para que den clases, y estas clases empiezan a darse en aulas con salones justo como los conocemos hoy en día, con cada uno con su filita, con un tablero enfrente, con horarios específicos, con currículos específicos, con materias específicas, todo bien estructurado y además estandarizado, o sea que en todas las escuelas se hacía exactamente lo mismo. Y algo importante, la educación se vuelve pública y obligatoria además. Lo que principalmente buscaba el Estado de Prusia con esta iniciativa no era por amor al conocimiento y para que los estudiantes se volviesen educados y lograsen potenciar sus talentos y sus pasiones, sino meramente estaban buscando era hacer el Estado más fuerte. O sea, el beneficio principal estaba 100% y completamente enfocado en el Estado. Querían adoctrinar sus mentes para luego poder manejarlos de una manera más sencilla. Querían promover valores como la disciplina, la lealtad
la obediencia, seguir las normas que el Estado les imponía, sin importar si dichas normas tenían o no sentido, sin importar si dichas normas estaban alineadas o no con lo que el individuo quería para su vida. Se les daba un currículo y no les importaba si tal vez ese no era el camino que la persona quería seguir. Igual se les imponía, se les obligaba y se les enseñaba a ser leales al Estado y a tener ese amor por la patria que en esos momentos Prusia estaba buscando de parte de sus ejércitos. Querían formar principalmente funcionarios, personas que estuvieran dispuestas a trabajar para el Estado pese a cualquier cosa y que lo hicieran con disposición, que lo hicieran bien y además sin cuestionarse nada, ¿ok? Algo importante entonces aquí a recalcar era que realmente esto no le podríamos decir educación, más bien era una estrategia nacional para beneficio de Prusia, para beneficio del Estado de Prusia, más no para sus individuos como tal. Ahora, recordemos lo que había dicho de qué es la educación. La educación es sacar lo mejor de uno y lograr comprender el mundo y comprenderse a sí mismo. ¿Realmente esto está alineado con comprenderse a uno mismo y sacar lo mejor que hay de ti? No, más bien es simplemente una forma de justamente de estandarizar y de volvernos a todos mentes iguales para que ninguno pueda pensar e ir más allá de la caja, del bloque en el cual se nos metió. Aquí voy a leer algo que dijo un filósofo de la época, que fue uno de los mayores impulsores de este modelo prusiano. Es un filósofo alemán que, me disculpan la pronunciación, se llama Gottlieb Fichte. Y este señor dijo abiertamente cuáles eran los propósitos del modelo prusiano. Muy turbio, dice así. La educación debería tener como objetivo destruir el libre albedrío, para que una vez los alumnos hayan sido escolarizados de esta manera, sean incapaces durante el resto de sus vidas de pensar o actuar de otra forma que no sea la que sus maestros hubieran deseado. Wild. Ahora, ¿qué sucede? Que este modelo en efecto consigue su objetivo, forma trabajadores que saben hacer lo que tienen que hacer, trabajar. No forma personas con pasiones, con talentos, con innovación y creatividad. No, eso no lo forma. Forma trabajadores, forma empleados que estén dispuestos a entregarse al Estado. Y Estados Unidos se da cuenta de que eso está increíble, que esa manera de organizar la educación está súper genial. Entonces, alrededor del 1800, no estoy muy segura de las fechas, posiblemente ponga por aquí en pantalla la fecha, pero sí, aproximadamente por esa fecha llega un señor de Estados Unidos que se llamaba, aquí tengo la fecha también, 1830 a 1860 empieza a incorporarse este sistema educacional también en Estados Unidos, principalmente impulsado en un inicio por Horace Mann, que es el padre de la educación pública de Estados Unidos. Él viaja a Prusia, él empieza a viajar por varios países de Europa para ver cuál sistema le gustaría adoptar en Massachusetts, que es el lugar en el cual él habitaba, y se da cuenta de que el sistema prusiano es sumamente eficaz, así que lo adopta y lo manda a Massachusetts a que se replique, y luego se empieza a esparcir por todo el país americano. Además, se da una expansión en Latinoamérica posteriormente. En Latinoamérica, primeramente, después de las independencias de los países latinoamericanos, empezando por Colombia, México y Chile, y luego también a todos los demás. Panamá es uno de los países que cae víctima de este sistema prusiano. Y aunque en un principio el sistema prusiano es útil para, de cierta forma, alfabetizar a los ciudadanos y volverlos educados, es cierto que también
llega a ser un sistema muy rígido y que tiene muchas limitaciones y puede llegar a cortarle las alas a la innovación, a la creatividad, al pensamiento crítico, al razonamiento lógico, que es importante que una persona empiece a desarrollar desde sus más tempranos años de vida, para que luego cuando crezca y se enfrente a la vida real tenga algo bueno que aportar, no solamente al Estado, sino a la vida en general, que tenga algo bueno que aportar a la humanidad y también que se sienta conforme y feliz con el ser humano en el que se está convirtiendo, no en alguien completamente, digámoslo así, frustrado de haber pasado años de su vida memorizándose información que una vez salido de la escuela no recuerda en lo absoluto. Y es así como muchos países latinoamericanos, y voy a hablar desde mi experiencia latinoamericana en este video, muchos países latinoamericanos terminan adoptando y referenciándose de este modelo prusiano, que se basa en horarios estrictos, con materias estrictas, con currículos estrictos, con exámenes calificables y principalmente todo basado en la memorización. Y aquí es muy importante que recalquemos, y quiero ahondar en ese aspecto. Vamos a exprimir este tema porque me encanta, me parece delicioso. ¿Qué es lo que sucede con la memorización? Se nos ha hecho creer que el que mejor memoriza es el más inteligente. Yo fui una de las alumnas más destacadas durante mi secundaria, sacaba muy buenas notas, pero no porque necesariamente fuese más inteligente. Y no estoy diciendo que no sea inteligente, realmente todos tenemos una capacidad increíble de potenciar nuestra inteligencia, todos tenemos diferentes tipos de inteligencia que podemos ir moldeando y de cierta forma trabajando para llegarla a poner en el máximo potencial en el cual pueda estar. Ahora me estoy desviando un poco del tema. Lo que sucede es que no necesariamente que yo sacara las mejores notas era equivalente a que yo fuese la más inteligente del salón, porque las notas y la inteligencia no tienen nada que ver. Me atrevería a decir que no tienen nada que ver. La inteligencia va mucho más allá. Yo siento que la inteligencia va en comprender realmente una temática, en saber realmente el contexto, en saber razonarla y analizarla con criterio propio y sacar tus propias conclusiones respecto a ello. Sin embargo, memorizar es más que todo un proceso bastante robótico, y sucede lo mismo con la mecanización, pero la tocaremos más adelante. ¿Qué sucede con la memorización? Que te mandan una lista de datos o una lista de información que te tienes que meter en la cabeza, te la metes en la cabeza a la fuerza. ¿Para qué? Para escupirla en tu examen y que un día después del examen o 2 o 3 días después se te olvide completamente. Y si luego a un futuro llegas a tener una conversación acerca de tal tema, no vas a poder sostenerla porque nunca llegaste a comprender realmente la profundidad y la esencia de dicho tema o de dicho concepto que se estaba tocando en clase. Pues lo único que hiciste, en lugar de realmente comprenderla, fue retener esa información unos días o unas horas, sacar una buena nota y luego olvidarla, desterrarla completamente de tus neuronas. ¿Cuál es el sentido de eso? Te deja vacío, no te permite realmente tener una formación en la cual luego más adelante puedes tener conversaciones interesantes con otras personas acerca de ese tema en el cual supuestamente te tenían que enseñar de la escuela, o tampoco te permite fascinarte por la belleza de estar en un mundo tan complejo, tan chévere, con tanta historia, con tanta biología, con tanta química, con tanta física, con tanta profundidad detrás. ¿Por qué? Porque no llegas a comprender realmente la esencia de las cosas que te enseñan. Solo te explican la parte superficial y te dicen que te metas eso en la cabeza y ya. Y, ¿sabes? Podríamos pensar que esto solo sucede con materias como historia o biología, que son principalmente enfocadas en la memorización. Pero también sucede con materias de ciencia, por ejemplo, física, química o matemáticas. ¿Qué es lo que sucede? Que te enseñan el proceso mecánico de cómo hacer algo, el paso a paso. Tienes que hacer esto y luego aquello y llegas al resultado. Pero ¿qué pasa si luego te ponen un problema nuevo? Algo que no es estrictamente con el proceso que te enseñaron. Te quedas en blanco, no sabes cómo hacerlo, porque no tienes ese razonamiento lógico matemático tan necesario para resolver problemas
futuro si quieres ser ingeniero o en general para resolver problemas, para tener una buena lógica matemática. ¿Sabes? Eso te corta mucho campo de desarrollo el no tener una buena lógica matemática. Y no la tienes porque no te la inculcaron bien desde que estabas chiquito. Desde chiquito te empezaron a decir las cosas por encima. No te explicaban específicamente qué es algo, sino que solamente te decían cómo resolverlo. ¿Y con qué me refiero a esto? Por ejemplo, no te explican directamente qué es una derivada, cuál es la belleza que hay detrás de una derivada, sino que meramente te dicen cómo resolverla y ya, como una formulita, o sea, supuestamente en matemática no es memorización, pero realmente sí es memorización al final terminan convirtiendo las matemáticas y los números también en procesos memorísticos, pues mecanizan todo en pasos y el estudiante se aprende de memoria dichos pasos, y luego si te plantan un problema diferente o algo con mínimos cambios, no saben cómo hacerlo porque tienen la creatividad apagada, tienen la lógica muerta. Esto es un problema bastante grave. Y digo, realmente, por ejemplo, materias como historia, yo comprendo que aquí la memorización sí es un poco más importante, pero no es el fin, no debe ser lo más relevante a la hora de enseñar la historia. Yo creo que la historia, por ejemplo, en el caso de la historia, principalmente su enfoque debe ser en hacer entender al alumno la importancia que hay en conocer el pasado para entender el presente y para hacer estas comparaciones entre pasado y presente, y de esa manera que el estudiante pueda desarrollar su pensamiento crítico y su análisis de la realidad que tiene enfrente y de la realidad que pasaron sus antepasados, valga la redundancia. Ahora, ¿qué resulta? Que muchas veces en los exámenes de historia, en lugar de hacer preguntas de comprensión, lo que se hace es preguntar fechas y personajes a lo random, como si eso de alguna forma me aportara algo. Lo que me puede aportar es entender el contexto histórico de algo que sucedió, analizarlo, sacar mis conclusiones con mi propio criterio. Pero no me sirve de nada saberme tal fecha con tal personaje exacto, y que si me equivoco en un mínimo día, entonces ya lo tengo malo y luego saco mala nota y luego eso significa que no soy inteligente y que soy un bobo, y sabes, realmente es algo en cadena. Se me acabó la batería. Se me acabó la batería. Bueno, igual quiero seguir con este video. Ahora, yo afortunadamente he llegado a tener profesores muy buenos y yo sí me estoy quejando, pero realmente de mi parte la experiencia no ha sido la peor de la peor. Yo sí llego a tener profes muy buenos que dentro del sistema educativo de mi país, que les exige cierto currículo y ciertas dinámicas, igualmente ellos han logrado transmitirme ese conocimiento de una forma muy chévere, muy amena, muy pedagógica. Ahora, igualmente hay campo para mejorar, y esto no es problema de los profes, realmente es problema como tal de, no lo quiero decir, pero es problema como tal de las personas que están en mayor poder, puesto que si estas personas no capacitan a los profesores, no invierten en capacitaciones para los profes y no invierten en investigación para saber, es que ni siquiera hay que investigar nada, es simplemente copiar lo que a otros países ya les ha funcionado. A otros países ya les ha funcionado ciertas formas de transmitir el conocimiento para que el alumno pueda innovar más, crear más, pensar más. Entonces es meramente hacer un plagio, copiar lo que a otros países ya le han funcionado y ponerlo a mover acá, en el país en el que me encuentro. Y de esa forma tener un progreso. Pero es muy importante no solamente que se capacite a los docentes para que se puedan empezar a adaptar a estas formas de enseñanza mucho más pedagógicas y mucho más inmersivas para el alumno, sino que también que el alumno esté de su parte consciente de que si quiere crecer y desarrollar su intelecto y sus habilidades en otras áreas, en el arte, en la música, en la expresión del cuerpo, si quiere desarrollarse verdaderamente, también tiene que poner de su lado y colaborar para mejorar el sistema de educación.
Es un trabajo de todos, tanto de los estudiantes como de los profesores, pero siento yo que como raíz de las personas que están en el poder, que al final las personas que están en el poder son las que tienen esa clave, ese poder, valga la redundancia, para permitir que se empiecen a implementar estas reformas. Ahora, ¿cuál es otro de los problemas que encuentro bastante graves en el tema de los exámenes? Que al menos en los exámenes que yo hice durante mi secundaria, aquí sí me vengo a quejar bien feo. Me vengo a quejar bien feo. Porque realmente se nos enseña a acumular información en nuestra información. Se nos enseña a acumular información en nuestra cabeza como si no existiera Google, como si no existiera Internet. Actualmente vivimos en un mundo con instantáneo acceso a cualquier tipo de información. Y si tú quisieras saber algo que no sabes, lo buscas en Google y en un segundo tienes tu respuesta. Ni siquiera en Google, en la inteligencia artificial, lo buscas con ChatGPT y tienes tu respuesta al instante, bien detallada, bien estructurada. Sin embargo, en los exámenes se nos pide que nos aprendamos todo eso como si fuese un delito el no saberte específicamente de memoria. No quiero dar ejemplos muy específicos, pero como si fuese un delito no saberte específicamente de memoria algo, ¿ok? Y me parece, sinceramente, a mi parecer, un poco absurdo el hecho de que tengas que aprenderte de memoria cosas tan específicas que no te van a servir de nada en la vida, cuando siento yo que la consulta, el consultar algo, el poder revisar tus apuntes, el poder revisar internet, es algo completamente normal, que no tiene nada de malo. Y que en lugar de estar martirizando a los alumnos con que se metan información en la cabeza, deberíamos más bien enseñar a los alumnos a saber manejar esa información que ya existe, pero que muchas veces no se sabe utilizar y que no se sabe razonar de la forma correcta. Por ejemplo, ¿de qué me vale a mí? Voy a poner un ejemplo histórico. Vamos a poner un ejemplo histórico. Por ejemplo, ¿de qué me vale a mí saberme todas las fechas y todos los personajes de cierto suceso histórico si yo no sé sacar mis propias conclusiones de dicho acontecimiento histórico, si yo no sé razonar cuáles fueron las causas, cuáles fueron los acontecimientos, las razones detrás, las razones políticas, económicas, sociales de dicho evento histórico, y de qué forma eso nos está hablando acerca del mundo actual en el que vivimos? Eso es lo verdaderamente importante. Exámenes de comprensión en el cual el alumno pueda realmente expandir su habilidad para expresarse y para tener pensamiento crítico. No debería de aprenderse las fechas exactas con los nombres exactos. Eso a mí me parece muy absurdo. Me parece que debería más bien focalizarse en que el alumno se pueda desarrollar en aspectos un poco más comprensivos y no tanto de retener información, de comprenderla, no de retenerla, de comprender la información que manejas, de saberla utilizar. No es importante que la tengas en la cabeza. Bueno, digo, para ciertas profesiones tal vez sí es importante, pero eso es algo que tú vas aprendiendo con el tiempo, de manera natural. Pero el hecho de que tú obligadamente te tengas que meter algo en la cabeza me parece muy antinatural. Me parece antinatural, y más que todo considerando el mundo en el que vivimos con la internet, con la inteligencia artificial. Ya eso no es necesario. Tal vez antes sí era más necesario que tuvieses las cosas en la cabeza. Por temas de eficiencia, digo, era más fácil tenerlo ya en la cabeza. Pero hoy en día no, hoy en día lo tenemos todo a la mano. Más bien que se nos enseña a manejar esa información. Y otra cosa, a saber utilizar las tecnologías actuales como herramientas que nos puedan facilitar la vida. El video ya está quedando un poco largo, no lo quiero tirar más en duración, pero para hacer un resumencito de lo que estuvimos hablando, la educación tradicional es memorística y se basa en el modelo prusiano. Eso no debería ser un secreto. El modelo prusiano fue creado para hacer soldados militares. Entonces, seguir implementándolo para las escuelas de hoy en día es quedarse en el pasado.
es quedarse en un sistema obsoleto que no va a permitir que cada persona logre alcanzar la plenitud y el desarrollo que realmente lo va a llevar a tener una vida agradable, una vida con la cual se sienta conforme. Por lo tanto, como soluciones rápidas, podríamos decir que disminuir el uso de exámenes memorísticos y sustituirlos por pruebas de comprensión. Principalmente pruebas en las que se invite al estudiante a razonar, a salir del molde, a usar las neuronas, que también se evite la mecanización en materias como las matemáticas y que se busque más bien una comprensión. Es que todo está basado en la comprensión es la clave. Si no comprenden, si no entienden lo que hacen, se les va a olvidar. El tema es buscar de qué forma se puede hacer que los estudiantes comprendan. Se necesitan profesores que realmente tengan la vocación de enseñar, que estén dispuestos a tener capacitaciones para mejorar esa forma de enseñanza. Hay muchísimos profesores súper buenos, el labor de un profesor es bellísimo. A mí a futuro me encantaría, si puedo, llegar a ser profesora en algún momento. De hecho sí lo voy a hacer, no necesariamente como único trabajo, pero me encantaría tenerlo como uno de mis futuros aportes a la humanidad. El hecho de ser profesora me parece muy bonito, pero muchas personas lo hacen sin vocación y hay muchos otros profesores que realmente tienen la vocación, pero tal vez no tienen las herramientas para ejercer esa pedagogía de la forma más efectiva para sus alumnos. Por lo tanto, ahí está la clave, intentar que entre todos seamos más conscientes de la problemática que hay y buscar evitar la mecanización de procesos en materias como matemáticas para llevarla a un punto en el cual se pueda realmente hacerle comprender al alumno qué es lo que está haciendo, qué es una derivada, qué es una integral, qué es un límite, y fortalecer esa lógica matemática que hace tanta falta en los adolescentes hoy en día. De igual forma, siento que también es importante dejar de ver a la inteligencia artificial como una enemiga, empezar a verla como una herramienta. Si se ve como una enemiga, entonces igualmente los alumnos la van a empezar a utilizar, pero para las acciones incorrectas, no como una ayuda, sino como su completa cabeza. Por lo tanto, incentivar más en esa área, también modificar los currículos, tratar de evitar tener un currículo demasiado desactualizado con temas que ya no hay mucho sentido que se les tenga que enseñar a los alumnos, y enfocarlo todo a un lado más práctico. Obviamente que se mantengan materias científicas, pero también deberían agregarse otro tipo de materias un poco más inclinadas hacia el arte, hacia la música, hacia la expresión del cuerpo. Repito, esto realmente es muy importante porque cada persona tiene diferentes tipos de inteligencia, diferentes tipos de formas en las cuales se desenvuelve mejor. No necesariamente porque le va mal en matemáticas es un estúpido, claramente no. Por último, en el marco general, tratar de incentivar la creatividad, que los alumnos piensen fuera del bloque, que sean más creativos, que sean más innovadores, meter más proyectos y menos tareas, meter más pruebas de comprensión y menos exámenes memorísticos. Y por último, estar conscientes de que esto no es solamente un trabajo del sistema, sino también de los alumnos. Los alumnos tienen que poner de su parte, y los profesores también, y las personas de poder también. Si algo está fallando, todo va a fallar. Si algo en esos aspectos está fallando, si los profesores no tienen ganas de enseñar con una buena pedagogía, o si los alumnos no tienen ganas de prestar atención porque tienen los cerebros fritos por las redes sociales, o si las personas de poder están revolcándose en su corrupción y no les interesa llegar a aportar y llegar a mejorar la vida de los estudiantes del país, entonces nada va a funcionar. Todos tienen que estar dispuestos. Lamentablemente eso es difícil. No imposible, pero es difícil y requiere de un cambio de mentalidad bien profundo que logre moldear nuevamente la manera en la que vemos la educación. La educación, sacar lo mejor de nosotros, comprender el mundo que nos rodea y comprendernos a nosotros mismos. Podría decir muchas cosas más y quejarme de muchas cosas más, pero el video está larguísimo.